Desarrollando el pensamiento creativo, expandamos nuestro horizonte. Tras años de investigaciones y pruebas en secreto, Johannes Gutenberg, cuyo verdadero nombre era Johannes Gans-Flake, concibió hacia el año de 1450 la imprenta. Hoy, sabemos que este invento transformó la difusión del conocimiento en Europa y el mundo occidental. La obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg fue la Biblia de 42 líneas, llamada así por la cantidad de renglones a 2 columnas que conformaban las 1286 páginas de la obra, impresa en 2 volúmenes a tamaño folio. En ese primer tiraje se realizaron 200 copias iguales y tomó alrededor de 3 años su impresión. En el sitio web de historia de National Geographic se encuentra un interesante artículo escrito por A. Fernández Luzón titulado Gutenberg, el inventor que cambió el mundo. En el mismo se pueden encontrar mayores detalles sobre cómo Gutenberg ideó la imprenta, así como todos los obstáculos que tuvo que librar para cumplir su deseo de revolucionar la forma como se divulgaba la información y el saber entre la sociedad de su época. ¿Por qué inicié este podcast con esta breve reseña histórica? Porque Gutenberg es el claro ejemplo de una mente creativa que expandió su horizonte. Él fue capaz de aprovechar sus habilidades y conocimientos previos en un ámbito totalmente distinto. Orfebre de profesión, tomó la decisión de ampliar su horizonte y concibió una nueva forma de impresión mecánica. Hizo uso de otras habilidades, procesos y tecnologías de otras industrias que estaban disponibles en el mundo que conocía, para lograr el imponente dispositivo que cambió nuestra forma de ver a los libros. El escritor Rowan Gibson, en su libro The Four Lenses of Innovation, A Power Tool for Creative Thinking, destina varias páginas de su libro a contarnos cómo Gutenberg logró con la imprenta recombinar una serie de inventos y tecnologías como la impresión en hueco grabado, usando grabados de cobre para moldear letras metálicas individuales y reutilizables. El papel, que ya era un recurso abundante en su época, habiéndose esparcido de China hacia el Medio Oeste, llegando luego por las cruzadas a la Europa medieval. De hecho, uno de sus socios tenía una fábrica de papel. La prensa de vino de madera, que inspiró a Gutenberg a usar un mecanismo de prensa de tipo tornillo como el que ya se utilizaba para extraer el jugo de las uvas durante la fabricación del vino. Y finalmente, un nuevo tipo de tinta que superara las desventajas de la tinta convencional basada en agua. Gracias a los conocimientos que Gutenberg tenía sobre los metales y el grabado de esmaltes, desarrolló una especie de pintura al óleo como la que el pintor flamenco Jan van Eyck había desarrollado años previos. Gutenberg modificó la fórmula de Van Eyck y generó una pintura de aceite al que le mezcló carbón con cobre, plomo, titanio y azufre. John Adair, en su libro The Art of Creative Thinking, nos señala que no es extraño que los inventores y los pensadores creativos tengan conocimientos en más de un campo. Inclusive, y lo hemos visto ya con nuestra historia inicial, trabajan en una disciplina diferente a aquella en la que se hicieron conocidos como descubridores, inventores o creadores. Si revisamos un poco la historia, veremos algunos ejemplos como los siguientes en donde las principales ocupaciones de los inventores de estos inventos fueron opuestas o distintas. El bolígrafo, un escultor. La máquina de afeitar, un viajero. Las películas Kodachrome, un músico. El parquímetro, un periodista. El neumático, un cirujano veterinario. El disco LP, un ingeniero de televisión. La falta de conocimiento especializado en un campo determinado
no es un obstáculo para realizar una contribución creativa. De hecho, demasiado conocimiento podría representar una desventaja para ver oportunidades en donde aparentemente no existen. Como dijera Disraeli, debemos aprender a desaprender. Adair nos recomienda que cuando estemos lidiando con un desafío o tengamos una dificultad, ampliemos nuestro horizonte. Miremos las tecnologías o procesos disponibles en campos distintos al nuestro, inclusive en aquellos que podrían parecerle a otros demasiado lejanos que parecen irrelevantes. Podríamos llevarnos una grata sorpresa encontrando luces para nuestro problema. Cuando viajamos, ejercitamos esta habilidad porque vemos con nuestros ojos técnicas, prácticas, costumbres que podemos luego aplicar en nuestro entorno. Si la pandemia no ha sido posible hacer este propósito de viajar, lo podemos hacer virtualmente por la internet y conocer sobre lo que está sucediendo en otras latitudes y cómo eso que sucede en otras latitudes podrían solucionar nuestros problemas. La transferencia de tecnología, procesos o experiencia de un campo a otro, generalmente con algún grado de adaptación, es una manera como podemos desarrollar nuestro pensamiento creativo. Si hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de una industria o un sector, es muy posible que estemos familiarizados con un conjunto de conocimientos o habilidades que nos permitirán expandir nuestro horizonte y realizar aportaciones valiosas en la búsqueda de soluciones a problemas complejos. Si hemos podido viajar a otros países, esas experiencias también nos abren las posibilidades para desarrollar nuestra mente creativa. Recordemos que siempre hay conexiones entre el resto de las industrias del mundo y las nuestras. Se trata de ver más allá de nuestras barreras mentales, ampliar nuestro horizonte y conectar esos puntos aparentemente inalcanzables. Expandimos nuestros horizontes si logramos crear una relación nueva o interesante a partir de otras existentes. Al igual que Gutenberg, Brunelleschi, el famoso constructor de El Duomo de la Catedral de Florencia, se negó a definirse estrechamente como orfebre. Ambos estaban constantemente ampliando sus habilidades y activos. He aquí el beneficio que tiene la formación continua en nuestra época actual. Así, encontraron nuevas formas, contextos u oportunidades. Esta característica de la mente creativa, que he titulado en este podcast como la expansión de nuestro horizonte, fue ampliamente usada por grandes figuras del Renacimiento, como nos lo señala Gibson en su libro The Four Lenses of Innovation. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Francis Bacon son ejemplos de estas personas que expandieron sus horizontes. Como lo expresara el polímata de esa misma época, León Battista Alberti, un hombre puede hacer todas las cosas si quiere. Esperando que haya disfrutado de este episodio, déjenos sus comentarios y compártalo entre sus conocidos. Nos encontramos hasta el siguiente. Muchas gracias por su atención.